Dios bendiga a nuestros hermanos en esta noche. Damos gracias al Señor una vez más por poder estar en este lugar precioso que Dios nos ha otorgado para poder llevar el mensaje de su palabra a todas aquellas personas que se ponen de acuerdo con nosotros en el momento oportuno. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en esta noche por tu amor y por tu misericordia, Padre. Gracias por tu cuidado. Gracias por tu protección divina, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu Espíritu, Señor, que nos ayuda a poder permanecer en ti, Señor. Gracias por tu gracia, Señor, que nos sostiene y nos mantiene, Padre, delante de tu presencia, limpios, puros y sin mancha, Señor, por la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por la fe que tú nos has dado, Señor, para haber creído en ti, Señor, que no es por nuestras obras, sino por lo que tú hiciste por nosotros allá en la cruz del Calvario. Oramos en esta hora por nuestro hermano Eddie allá en Nicaragua, Señor, en el nombre de Jesús, para que tú, Señor, lo levantes, para que tú lo sanes, Padre, en el nombre de Cristo. Por cada uno de nuestros hermanos que estén padeciendo en este momento, Señor, por una necesidad, por una enfermedad, por situaciones, Padre, que estén pasando en el nombre de Cristo. Oramos por toda persona, Señor, que te seas, Señor, manifiesto a ellos, Padre, para poderles dar lo que ellos están necesitando y esperando de ti en el nombre de Jesús. A los que confían en ti, Padre, en esta hora, los bendecimos, Padre, para gloria y honra tuya, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos gracias al Señor en este momento, en esta hora, porque podemos manifestar su palabra, podemos llevar aliento, podemos llevar esa fuerza que la palabra trae a nuestras vidas, ese poder que solo la palabra de Dios puede traer a nuestras vidas. Por ella nosotros nos hemos levantado, por ella nosotros vivimos, por ella nosotros nos podemos adelantar, por ello nosotros podemos continuar adelante en este proceso de la vida en que Dios nos ha puesto para poder llevar las cosas de la manera que Dios quiere que las cosas sean. Unas cosas buenas que Dios ha traído a nosotros para que nosotros podamos vivir y sentir esa vida a través de nuestro Señor Jesucristo. En esta noche quiero traer siempre un poco de revelación de la palabra del Señor a cada uno de ustedes, ya que hoy me hicieron una pregunta, gloria al Señor, y yo tengo que dar respuesta a las preguntas que nos hacen para que el pueblo de Dios no esté confundido. El pueblo de Dios necesita ya estar sabido de los misterios, de conocer cuáles son los asuntos del Señor, qué es lo que Dios quiere que nosotros sepamos y entendamos. Gloria al Señor. Mire, hay un problema, hay un conflicto y muchas personas aún en la iglesia cristiana están creyendo que hay tres dioses. Gloria al Señor. Que hay tres dioses. El estudio de esta noche dice así: no hay tres dioses, solo hay, y todos lo sabemos, pero se sigue pensando que hay tres dioses. Pero nosotros, la iglesia de Dios, se nos ha sido revelado que solamente hay un Dios. A Cristo le preguntaron por el primer mandamiento que había que cumplir, y Cristo le dijo: este es el primer mandamiento. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y eso no ha cambiado. Yo solo tengo un Señor y un Dios, porque Él, uno es Él, no ellos. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, el estudio dice: no hay tres dioses, solamente hay un solo Dios, que yo quiero en esta noche presentar, que quiero traer aquí para que se conozca, para que se sepa, para que se entienda de que nosotros no estamos confundidos, sino que estamos en la realidad, en la verdad que la Biblia enseña. Al principio, gloria a Dios, cuando esto comenzó, gloria al Señor, el apóstol Juan escribió en 1 de Juan capítulo 5 y versículo 7 lo siguiente: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu. Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu. Pero después dice y cierra Juan: y estos tres son uno, no son tres. Gloria al Señor. Estos tres son uno. Como nosotros, la iglesia, debemos
percibir y buscar y entender de Dios que Dios es uno, porque desde el principio lo dijo Moisés: el Señor nuestro Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, al Señor tu Dios, solo a Él amarás y servirás. Pues Juan lo trajo de esta manera, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Allá en el cielo el Padre, el Verbo que es Cristo y el Espíritu Santo. Y estos tres son unos. Nosotros, la iglesia, no podemos concebirlo como tres, sino que es uno solo para nosotros, la iglesia. La iglesia solo tiene un Dios. Gloria al Señor. Y ese Dios fue manifestado, fue recibido aquí en la tierra y estuvo aquí en la tierra, del cual queremos hablar. Cuando el Señor mandó a las personas a ser discípulos, vuelve el Señor con el tema, el Señor Jesucristo, y dice lo siguiente en Mateo 28, 19: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, dice Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y entra la confusión al mundo, y entra la confusión a la iglesia. Hay que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguimos viendo que son tres los que dan testimonio. Gloria al Señor. Pero ya cuando viene el apóstol Pablo y toma él su ministerio, él trae ya una revelación de parte de Dios, para que nosotros estemos claros, podamos recibir de parte de Dios revelación de Dios. Entonces el apóstol Pablo aclara algo y dice lo siguiente en 1 Timoteo 3, versículo 16. Dice así: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Esto es un misterio que nosotros debemos recibir ya con claridad, no como misterio, sino con claridad. Pero este es un misterio para muchas personas hasta el día de hoy. Pero para las personas que ya hemos recibido la aclaración o declaración del misterio, esto deja de ser un misterio para nosotros. Y Pablo dice así: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y escucha lo que sigue diciendo: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y comienza la cosa a descifrarse. Dios, ahora viene el misterio a aclararse. Dios fue manifestado en carne. ¿De quién está hablando? Únicamente está hablando del Señor Jesucristo. Jesús fue la manifestación en carne aquí en la tierra. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Que Dios fue manifestado en carne. Entonces ahora ya tenemos que Dios y Jesús, pues entonces ya sabemos que el Verbo y Jesús es la misma cosa, perdón, y Jesús y Dios es la misma cosa. Pero seguimos confundidos con el problema de que eran tres los que dan testimonio. Pues esto nosotros vamos a aclararlo con la palabra en esta noche. Cuando Cristo estaba aquí en la tierra, Jesucristo fue preguntado por los discípulos de él y le dijeron: Señor, nosotros queremos conocer a Dios Padre. Nosotros queremos ver que tú nos muestres a Dios el Padre. Queremos saber quién es el Padre, cómo se llama, cómo es Él. Pero Jesucristo le responde de esta manera. En Juan 14, 9, Jesús les dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros. Ellos le dicen: muéstranos al Padre y nos basta. Esto le dijo Felipe, el apóstol Felipe le dijo a Jesús: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Acuérdense, tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu. Pero aquí ahora yo quiero que tú entiendas que Jesús, el que habla ahí, y el Padre no son dos, sino que son uno. Gloria al Señor. Porque allá vimos que Juan dice: y estos tres son uno. Yo quiero enseñarte que estos tres solamente es una persona. Gloria a Dios. Entonces dice: Jesús les dijo:
tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. Porque Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le responde de esta manera, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. Y le dice después, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, si quieres tú saber quién es el Padre, mírame a mí. Gloria a Dios. Señor, muéstranos al Padre y nos basta, le dijo Felipe. El Señor le responde, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? ¿A qué Padre te voy a mostrar si estoy yo aquí? ¿Por qué no quieres recibir o quieren recibir que yo soy esa persona? A aquella persona en la cual ustedes quieren creer, aquella persona a la cual ustedes quieren conocer, aquella persona a la cual ustedes quieren adorar, soy yo. Aquí estoy con ustedes. ¿Por qué razón? Porque vimos lo que dijo el apóstol Pablo, que dijo, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, pero aquí vemos que el propio Dios, aquel que fue manifestado en carne, ahora le habla a los hombres directamente. Dios tratando con los hombres aquí en la tierra, que es lo difícil de que los hombres pudieran creer en ese tiempo, pero es un misterio y la declaración de este misterio está en su palabra. Gloria al Señor. Los apóstoles estaban confundidos porque la gente no se quiere conformar con lo que la palabra dice. Jesucristo es Dios. Gloria al Señor. Pero muchas personas dicen, no, Jesucristo es un Dios. No, Jesucristo no es un Dios. Jesucristo es Dios. Aquí en la tierra, en el cielo y en todo lugar, por los siglos de los siglos. Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros. Cuando le preguntan y le dicen, Señor, muéstranos al Padre, queremos conocer a Dios el Padre. Como Jesús está como hijo aquí en la tierra, o sea, Dios está en condición de hijo aquí en la tierra, no es que deje de ser el Padre, sino que se convierte en hijo para venir Él con un cuerpo a pagar por nuestras culpas, por nuestros pecados, porque Dios mismo fue quien pagó por nosotros. Gloria al Señor. Entonces, Jesús les respondió, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? ¿A qué Padre te voy a mostrar? Eso es lo que yo quiero en esta noche, traerte a ti, decirte a ti. ¿A qué otro Dios yo voy a adorar si yo tengo un solo Dios? ¿A qué otro Dios yo le voy a servir si yo tengo un solo Dios? Un solo Señor en mi vida. Por eso la fe mía es una sola fe, con una persona, con nuestro Señor Jesucristo, porque ese es al Dios que fue revelado a mi corazón. Él mismo se reveló a mi corazón. Él mismo se reveló al corazón del apóstol Pablo. Se está revelando a todos los apóstoles, gloria al Señor, en vida el Señor, y les dice, el que me mira a mí, ha visto al Padre. ¿A qué Padre les voy a enseñar? Gloria al Señor, pero el hombre no se ha conformado con lo que el Señor pues dice en su palabra, sino que quieren saber más. Y el Señor dice que nosotros estemos conformes y contentos con lo que Él ha manifestado a través de su palabra, porque esto es un misterio. Gloria al Señor. Ahora, las personas tienen nublada la mente, las personas tienen un problema en su mente y en su corazón, que quieren saber más de lo que Dios ha revelado, que quieren creer en otras cosas distintas y buscar a Dios de otra manera que de la manera que Dios ha establecido que esto sea. Dios dice así y las cosas tienen que ser como Dios las ha dicho. Gloria al Señor. Ahora, las personas están enredadas con el Viejo Testamento, con el Nuevo Testamento, con la ley, con la gracia, gloria al Señor, y no hayan entonces cómo poder definirse. Por eso no encuentran esa paz, esa seguridad, esa confianza, esa estabilidad en su vida, porque no están
parados, no están puestos en la roca que es nuestro Señor Jesucristo, a quien tenemos que estar viendo y sirviendo todo el tiempo, porque ese es el Dios nuestro. Gloria al Señor. El apóstol Pablo, cuando está hablando él acerca de este tema, dice: Jesucristo es Dios y Dios se hizo carne. Allá Cristo dijo: ¿a qué Padre te voy a mostrar? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces vemos que Jesús y el Padre es una sola persona. Gloria al Señor, que Jesús es el Padre. Gloria al Señor, no importa la condición en que Él estuvo aquí en la tierra de Hijo, pero hay un solo Dios. Y el Padre nunca ha deshecho su lugar, su posición de Padre. Siempre ha sido el Padre, aunque estuvo aquí en la tierra. Gloria a Dios, aunque estuvo en ese cuerpo de carne, Dios nunca ha dejado de ser Dios, ni nunca ha dejado de ser Padre. Pero lo han confundido. Gloria al Señor. Entonces el apóstol Pablo dice: no solamente Jesús es el Padre, sino que Jesús es el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Porque dice que tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo Jesús y el Espíritu Santo. Gloria a Dios, y estos tres son uno. Entonces Pablo dice: no solamente Jesús es Dios el Padre, sino que Jesús también es el Espíritu Santo. Por eso, cuando Dios manda a las personas, a los discípulos, que les dijo: ir por el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tendríamos nosotros que buscar tres nombres para poder bautizar. Tendríamos que nosotros que usar tres nombres, porque dice el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo. Y si tú te preguntas cuál es el nombre del Padre, vas a tener una tremenda confusión. Si tú te preguntas cuál es el nombre del Espíritu, vas a tener una tremenda confusión, porque el Espíritu no se le ha dado nunca ningún nombre, ni el Padre tampoco reveló nunca en el pasado su nombre. Sino que todo esto está claro en el Nuevo Testamento, en la revelación de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Oye lo que dice Pablo, referente a que Jesucristo es el mismo Padre, el mismo Dios. Es Jesús el Hijo y también es el Espíritu Santo. Segunda de Corintios dice de que cuando esta gente del viejo pacto leían los mandamientos de Moisés, un velo estaba puesto en sus ojos, en su corazón. Ellos estaban cegados, su entendimiento, y lo que hacía el viejo pacto era mantenerlos así. Nunca les dio libertad, no les dio luz jamás. Ahora, dice Jesús, dice el apóstol Pablo, hablando de Jesús, segunda de Corintios 3, 16, 17. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Quién es el Señor? El Señor Jesucristo, no hay más. Es el Señor del cielo y de la tierra, el Señor Jesucristo. Y Pablo dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor, oye, la Biblia lo dice claro, y por eso yo lo que hago es leer las Escrituras para poder enseñar. Yo no enseño con palabras mías, sino con lo que dice la palabra de Dios, mostrando verdaderamente dónde está escrito, en qué lugar de la Biblia. Segunda de Corintios 3, 16 y 17. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará, la ceguera espiritual. Versículo 17, segunda de Corintios 3, 17. Porque el Señor es el Espíritu. Aquí lo dice bien claro el apóstol Pablo. ¿Cuál Señor? El Señor Jesús. Es el Espíritu, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Quién es el que te hace libre a ti? ¿Quién fue el que me hizo libre a mí? ¿Quién es el que vive en mí? Gloria a Dios. ¿Quién es el que vive en el creyente? ¿Quién es el que vive en la iglesia? ¿Quién fue el que dijo: ya aquí yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo? Gloria al Señor. ¿Quién es? No es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice la Biblia? Que tú eres templo de ¿quién? Templo del Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Y quién es el que vive en ti? Jesucristo. No eres templo de Dios. La Biblia dice en Primera de Corintios que somos templo de Dios. Todo aquello es una misma cosa, para que nosotros conozcamos verdaderamente a nuestro Señor Jesucristo tal y como Él es el único Dios que existe en el cielo, en la tierra y en cualquier lugar. Escúchame esto. Dice que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, del Señor, allí hay libertad. Entonces
¿En qué nombre yo tengo que ir y predicar? ¿En qué nombre yo tengo que ir y bautizar? ¿En qué nombre yo tengo que alabar y adorar a Dios? ¿Bajo qué nombre? ¿Cuál es el nombre que yo tengo que usar? ¿Tendría que usar 3 nombres? No, la Biblia dice que no uses 3 nombres. La Biblia nos enseña a nosotros a usar un solo nombre ordenado por la palabra de Dios. Dice así el apóstol Pablo, que es a quien Dios le dio la sabiduría y las revelaciones de su gracia para que la iglesia aprendiéramos nosotros a predicar con palabra de verdad. Dice Hechos capítulo número 4 y versículo número 14. Perdón. Hechos 4 y versículo 12. Hechos 4, 12. Esta es la Biblia. Esta es la Biblia. Y dice así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿En qué nombre voy a predicar? En el único. ¿En qué nombre voy a alabar a Dios y adorar? En el único que hay. Si sacas otro nombre, estás equivocado. Si te diriges a Dios con otro nombre, cualquiera que seas, estás equivocado. Si vienes diciendo que Dios se llama, que el Padre se llama de otra manera que lo que dice aquí, estás equivocado. No tienes la verdad en ti. Tienes un velo puesto y estás viendo las escrituras del Viejo Testamento y no estás viendo la revelación de la gracia de Dios por medio de su palabra a través del apóstol Pablo. El apóstol Pablo es quien dice, porque a él lo escogió Dios para aclarar los misterios a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hechos 4, 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. ¿Por qué yo voy a coger otro nombre si no es el nombre que Dios me ha dado a mí? Voy a estar en un error tremendo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Y cuál es ese nombre en que nosotros podemos ser salvos, mis queridos hermanos? ¿Cuál es ese nombre para yo no equivocarme, sino honrar a Dios como Dios quiere que sea honrado? Mira lo que dice Colosenses, este es Pablo también. Colosenses capítulo número 3 y versículo 17. Escúchame esto, tú que le compones canciones al Señor, no le andes componiendo canciones al Señor con otro nombre. Sé obediente a Dios. Eso Dios no lo acepta. Eso es un juego. No tener la palabra, la revelación de la palabra de nosotros, estamos errando. Estamos haciendo las cosas incorrectas. Si Dios escribió esto de esta manera, es porque Él quiere que esto sea así. Colosenses 3:17 nos dice a todos los que somos parte de la iglesia, a los que decimos que hemos sido salvos y que tenemos el Espíritu de Dios, pero no recibimos la revelación. Es decir, lo que Dios dice que debe ser, cómo debe ser. Colosenses 3:17 dice así el apóstol Pablo: y todo lo que hacéis, escucha, todo lo que hacéis significa, le compones una canción a Dios, le oras a Dios, adoras a Dios, das algo en el nombre de Dios. Que Dios te bendiga. No, di el nombre, porque aquí dice que todo lo que hacéis cuando tú has hecho cualquier bien a las personas, o cuando bendices a alguien, o cuando tú te diriges a Dios en oración, cuando estás con Él en intimidad, ¿cómo tú le hablas? ¿A quién tú le hablas? ¿A quién tú llamas? ¿A quién tú te entregas tu corazón? ¿A qué Dios estás adorando y entregando tu vida, tus pensamientos, tu corazón, tu alma? Porque aquí lo que dice es lo siguiente, Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que... ¿Sabes por qué? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Este es el nombre que está diciendo que Dios dio para que nosotros todo lo que hagamos para Él, lo hagamos en el nombre de Él.
Dios fue manifestado en carne. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús le dijo a los apóstoles: hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. ¿Cómo me dices tú, muéstrame al Padre? Hace tanto tiempo que estoy contigo y no me habéis conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Sabe cómo se llama el Padre? Ese soy yo, le está diciendo nuestro Señor Jesucristo. ¿No recibes la revelación? Ya esa es una cosa de cada quien. Gente rebelde de corazón que no quiere hacer lo que Dios dice, no hay avance. Si tú no te sometes a la palabra del Señor, no puedes avanzar en estos asuntos. Una vida clara, una vida confiada, una vida tranquila, segura, una vida donde Dios se manifiesta a través del consejo de su palabra. Por la obediencia que hay en nosotros. Claro, la obediencia es para las personas humildes. La persona soberbia, altiva, que se opone a los principios, a las instrucciones del Señor, nunca pasará del lugar que tiene, de un lugar donde no hay luz, iluminación de parte del Señor, y siempre estará tropezando y tropezando y tropezando. Hay ira, hay contienda, hay molestia, hay pleitos en los corazones de esta persona. Pero una persona que tiene la palabra revelada del Señor, lo único que tiene es paz, amor y felicidad en Él, y agradecimiento a Dios por Dios haberle revelado estas cosas. Entonces el apóstol Pedro dice, Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. No le vengas a cantar a Dios, escúchame bien el error que has estado cometiendo, porque yo sé que hay miles y miles de personas que le cantan a Dios en otro nombre. La Biblia dice que el único nombre en el cual tú le puedes cantar a Dios es en el nombre de Jesús. ¿Así lo estás haciendo? Así lo has hecho, brincando y saltando y haciendo cosas con otro nombre distinto. El nombre de Jesús trae control, gloria a Dios, porque cuando Jesús está presente, todo está bajo control, gloria al Señor. Pero cuando hay desorden y hay esas cosas, es porque las personas están siendo guiados por otra persona que no es Jesús, y Jesús es el único Dios que existe. Jesús es el único Dios que existe, fuera de Él no hay Dios. Mira lo que dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Es decir, cuando mires a Dios, míralo por medio de Jesucristo. Por eso Cristo le dijo a los discípulos, a los apóstoles, cuando le dijeron: enséñanos al Padre y esto nos basta. Y dice que Él le dijo: hace tanto tiempo, si vas a conocer al Padre, es por medio de mí. Yo soy ese por el cual ustedes están preguntando. Gloria al Señor, aleluya. Entonces, la Biblia enseña que no hay muchos dioses, que solamente hay un Dios, un solo Dios verdadero y una vida eterna. Pero quiero dejarte con esto último, gloria a Dios, ya que me quedan 2 minutos nada más. Voy a dejarte con esto último en Primera de Juan 5:20. Primera de Juan. Si tú tienes una Biblia, es mejor para ti, porque tú puedes comprobar que lo que yo te estoy dando es la palabra de Dios verdadera. Entonces dice Primera de Juan 5:20. Pero sabemos, dice, que el Hijo de Dios ha venido. Gloria a Dios. Escucha esto y no te confundas, porque tienden a confundirse cuando dicen: pero sabemos que el Hijo de Dios, es que Dios vino en condición de hijo. Gloria a Dios. Dios fue revelado en carne. Esa es la condición que Él trajo. Pero mira lo que sigue diciendo: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Ahora vamos a hablar cuando hablamos de un verdadero, estamos diciendo de que hay otros que no son verdaderos, a los cuales las personas pueden estarse refiriendo, a los cuales las personas pueden estar tratando de conocer, pero no al verdadero. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Escucha esto: y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién es el verdadero Dios y la vida eterna? Jesucristo, el que fue revelado como Hijo aquí en la tierra. Es decir, el mismo Dios
que vino a la tierra. Es de lo que está hablando Juan aquí. Ese que estaba en condición de hijo, ese es el verdadero Dios y la vida eterna. Y fuera de él, cuando habla de verdadero, es que puede haber alguien que no es el verdadero, porque el verdadero único es su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo. Dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Yo espero que esto sirva para tu corazón y para tu entendimiento en esta noche. En el nombre de Jesús te bendigo. Amén y amén.